El título de esta charla es Previniendo el ojo seco iatrogénico. No tengo ningún interés comercial en los productos que aquí se van a mencionar. Y tenemos que empezar mostrando la definición actual de ojo seco. Esto fue publicado en julio del 2017 como una actualización de los conceptos que emitió el DIUS 1. Entonces, el ojo seco se define como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por una pérdida del equilibrio, una pérdida de la homeostasis con la película lagrimal. Esto se acompaña de síntomas oculares, dentro de los cuales juega un papel etiológico muy importante la inestabilidad de la película lagrimal, la hiperosmolaridad, la inflamación y el daño de la superficie ocular, así como también factores neurosensoriales. Es importante tener en cuenta que con respecto a la definición del 2007, hay que incluir el concepto de equilibrio, de homeostasis, y se incluye también el concepto de anormalidades neurosensoriales, el concepto de dolor crónico. Esta es la clasificación antigua de ojo seco del DIUS 1 y nos podemos dar cuenta que clasifican el ojo seco como acuodeficiente o como evaporativo, pero en ninguna de estas clasificaciones se tiene en cuenta la parte iatrogénica. De pronto aquí se hace alguna relación al consumo de Roacutan. Sabemos todos que es un factor importante en la contribución del ojo seco por medicamentos sistémicos. Tal vez los preservantes en esta parte, aun cuando en esta conferencia no se va a hablar de preservantes, eso es tema de otra conferencia, y lentes de contacto tal vez de forma tangencial aquí. En el año 2011, la actualización en disfunción de glándulas de meibomio también contempla esta clasificación y ustedes pueden darse cuenta cómo aquí tampoco se contempla la parte iatrogénica. Este estudio, que es relativamente antiguo, nos muestra con sorpresa la prevalencia de ojo seco en los eventos posoperatorios. Y pues aquí podemos ver claramente cómo la cirugía refractiva, no importa si es cirugía lamelar o cirugía de superficie, ocupa un porcentaje bastante importante. Aquí podemos ver cifras como el 85% a la semana de estos pacientes operados de la SIC exhiben ojo seco, 69% a las 2 semanas. Dense cuenta también cómo la cirugía refractiva de superficie puede tener una prevalencia de hasta el 41% en el 6º mes de ojo seco. Pero lo que realmente llama la atención de esta diapositiva es que también se contempla la cirugía de catarata. Dense cuenta cómo hay cifras tanto como el 87%, el 43%, en tiempos que oscilan entre 1 semana y 3 meses. Entonces, la cirugía de catarata también produce ojo seco. Vamos a adentrarnos en el tema de esta charla, contemplando diferentes estructuras que intervienen en la génesis del ojo seco y entendiendo cómo estas estructuras, al ser lesionadas en el acto quirúrgico, pueden producir un ojo seco que de pronto no estamos preparados para diagnosticar o para observar. El epitelio entonces es la primera estructura, tapiza la superficie ocular y contribuye a la suavidad de la superficie corneana. Actúa ópticamente con la lágrima. Sabemos que a este nivel el índice refractivo cambia de 1, que es el índice refractivo del aire constante, a un promedio de 1.3375, que es el de los medios refractantes del ojo. O sea, a este nivel, a nivel de la lágrima, se genera el mayor cambio refractivo. O sea, cualquier cosa que impacte esta zona, por pequeña que sea, va a tener un gran efecto óptico por ese cambio tan importante de índice refractivo. En esta fotografía histológica podemos ver entonces la membrana basal del epitelio. Aquí hay unas células elongadas o casi cuboidales que progresivamente, en la medida en la que van madurando, van cambiando la forma de su núcleo, la forma de su citoplasma,
y en la medida en la que ya están ocupando la parte más superficial del epitelio, empiezan a elongarse. Estas son las que se conocen con el nombre de células aladas. Las células aladas son muy importantes porque anatómicamente representan el reparo hasta donde terminan los nervios, esos nervios que discurren desde la parte profunda del estroma corneano, que los vamos a ver más adelante. Y es también importante aquí hacer mención de que estas células, cuando ya son maduras, estas células epiteliales maduras, exhiben las microvellosidades que junto con las mucinas determinan la presencia del glicocálix. El glicocálix es esa estructura que se encarga de sostener la lágrima en contra de la fuerza de la gravedad por disminución de la tensión superficial. Aquí vamos a ver como segunda estructura la inervación de la córnea. Este es un gráfico modificado de Maurice de 1984, donde nos muestra cómo los nervios de la córnea discurren de manera radiada, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Se ramifican abundantemente de tal manera que en el área central de la córnea llegan a interdigitarse de forma muy densa, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo estos troncos nerviosos vienen de la parte profunda, más o menos de la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior. Vienen radiadamente, como ya lo habíamos dicho, pero se van superficializando y se van interdigitando. Estos nervios no tienen mielina en virtud de su transparencia, pero podemos darnos cuenta cómo en la zona central, lo que corresponde al eje visual o a la pupila, hay una interdigitación bastante abundante de estos nervios. Esto hay que tenerlo en cuenta para analizar más adelante la etiología del ojo seco relacionada con la cirugía. Entonces, podemos decir, de acuerdo a esta imagen, que cualquier lesión de tipo nervioso pues va a tener como consecuencia la génesis de un ojo seco. Infecciones virales como el herpes, todos sabemos que estos pacientes se acompañan de ojo seco relacionado a hipoestesia por la lesión infecciosa, la cirugía refractiva, de la cual hablaremos más adelante, cirugías tan grandes como una queratoplastia, pues también van a tener una asociación con ojo seco. La aplicación de medicamentos tópicos, como les digo, no lo vamos a tocar en esta conferencia, pero también los preservantes tienen una injerencia muy importante en la génesis del ojo seco. La utilización de lentes de contacto también produce una hipoestesia en la córnea que termina finalmente produciendo ojo seco y otras causas que no las vamos a ver aquí, pero dense cuenta también cómo el trauma quirúrgico en algunos nervios puede producir ojo seco, tanto la cirugía de catarata ya mencionada, la cirugía retiniana, la cicloablación obviamente y la panfotocoagulación retiniana también puede producir ojo seco. Estos ya son algunas etiologías mucho más raras asociadas al trigémino. También puede haber etiologías asociadas a lesión de los nervios ciliares o del nervio oftálmico, o otras que son mucho más raras como las que se contemplan aquí. Como tercer factor entonces está el parpadeo, y es que el parpadeo contribuye a la estabilidad de la lágrima. Hay que recordar que el tiempo de parpadeo es más o menos un cuarto de segundo y ocurre un parpadeo completo cada 5 segundos, teniendo en cuenta que hay parpadeos completos y parpadeos incompletos. Estos son los que se encargan de restablecer la anatomía de la lágrima. La rata de parpadeo disminuye en actividades que requieren concentración, como la lectura, como la conducción, mirar televisión o trabajar en computador, donde se requiere una mirada fija en un blanco no móvil. Esta imagen, este esquema es del profesor Juan Murube, en donde nos muestra cómo se desplazan los párpados, el párpado superior y el párpado inferior, para tener en cuenta el mecanismo del parpadeo. Entonces vemos cómo con el párpado inferior abierto tiene una forma fusiforme, esta que se encuentra aquí, y ya cuando el párpado superior se encuentra con el párpado inferior, adquiere una forma signoide, en forma de S itálica. Entonces, si yo pues hago una cirugía en la que voy a retirar tejido, de pronto en la parte superior y también en la parte inferior voy a tener un párpado que al final no va a tener un cierre completo y nos va a dejar una zona de exposición de superficie ocular, generando
probablemente un ojo seco. Sabemos todos que esta cirugía, la blefaroplastia, pues tienen que hacerla manos expertas, preferiblemente cirujanos oculoplásticos, donde van a tener en cuenta el peso de lo funcional versus lo estético. Sabemos también que incluso en cirugías muy bien realizadas se pueden presentar periodos de ojo seco que hay que atenderlos y que hay que estarlos vigilando constantemente. El párpado superior entonces se encarga de distribuir el menisco lagrimal con cada parpadeo, pero también ayuda el movimiento del ojo. La lágrima drena por el punto lagrimal en el momento en el que el párpado se cierra. Esto hace que se genere una presión positiva que drena el saco lagrimal hacia abajo y la apertura inmediata del párpado abre el punto lagrimal creando una succión negativa que es capaz de absorber la lágrima. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde podemos ver una fotografía de alta velocidad después de la apertura de los párpados, después de un parpadeo completo, y dense cuenta cómo en esta zona a nivel del punto lagrimal se presenta una succión de ese lago lagrimal con unas microgránulos de mucina que son los que van a estar disueltos en la película lagrimal. Entonces vemos cómo esta lágrima es absorbida por el punto lagrimal simplemente por ese mecanismo de presión negativa. Entonces, como cuarto factor importante hay que conocer la distribución de las células caliciformes. Estas células son mucho más densas en el cuadrante nasal y temporal, anatómicamente hablando, mucho mayores en densidad en el área cercana a la carúncula, y esta capa de mucina que es secretada por las células caliciformes tiene esta distribución a nivel del epitelio corneano, es tal vez la más delgada, diluida precorneana más o menos 4 micras, y el reservorio, la parte más gruesa, está conjuntival y en los sacos conjuntivales que puede ser más o menos de 2 a 7 micras. El moco pues existe en la superficie ocular como un factor de protección y está expresado a manera de gránulos. Esta imagen también corresponde al profesor Juan Murube. A la izquierda en el esquema ustedes pueden ver entonces esta línea continua que representa el fondo de saco, recorriéndolo en 360 grados, el superior y el inferior. Los párpados están en evertidos y en hiperextensión, y este sería el borde del margen palpebral, y estas áreas punteadas corresponden a la presencia de células caliciformes. Entonces es importante darnos cuenta cómo en esta zona se presenta la mayor densidad de células caliciformes. ¿Y cómo están organizadas esas células caliciformes histológicamente hablando? Pues hay algunas que están sobre la superficie de la conjuntiva, drenan su material directamente al epitelio de la conjuntiva sin alterar su patrón de suavidad, por así decirlo. Y hay otras que están en criptas, estas se llaman las criptas mucosas de Henle, en donde el conjunto de células caliciformes drena su contenido a un conducto común y este sale a la superficie ocular. Entonces, pues es de entender que si yo practico una cirugía como tal vez la cirugía de pterigio y soy muy obsesivo en quitar tejido para obtener un buen resultado estético, entre comillas, pues puedo estar quitando células caliciformes de la parte más importante, de la parte donde se encuentra la mayor densidad anatómica de estas células, y me puedo ver abocado en el posoperatorio a tal vez un ojo seco por inestabilidad de la película lagrimal. Es también interesante ver este artículo del 2003 de Kerry Solomon, en donde él explica el efecto de la posición de la charnela en cirugía refractiva, en cirugía LASIK, y cómo esta posición de la charnela influye en la sensibilidad de la córnea y en la manifestación de ojo seco. Este es un flap hecho con un microquerátomo de segunda generación. Estos son microquerátomos que producen una charnela superior que está cubierta por el párpado, protegida por el párpado, lo cual es muy interesante desde el punto de vista biomecánico para que no haya una luxación del flap. Pero ustedes se pueden dar cuenta cómo hay una sección de los troncos nerviosos que discurren desde el plejo profundo
casi en 360 grados, excepto en la zona donde está la charnela, pero aquí no hay ningún tronco importante. ¿Qué es lo que aduce Solomon en este artículo? Y es que si yo hago un flap con un microqueratomo de primera generación y ubico esa charnela en la zona nasal, pues va a haber 3 nervios que están seccionados, pero va a haber 3 nervios que se conservan. También dentro de este artículo se contemplan otros 2 factores importantes, y es en primer lugar el tamaño de la charnela, ¿no? Es muy diferente, aun cuando estas 2 charnelas son nasales, es muy diferente hacer una charnela delgada en donde voy a cortar también casi todos los nervios, que dejar una charnela gruesa en donde por lo menos estoy respetando algunos nervios. Ustedes se pueden dar cuenta cómo esto también puede tener una injerencia directa en la génesis del ojo seco. El otro factor que se contempla es el área de resección del flap. Sabemos todos que los pacientes hipermétropes manejan zonas ópticas mucho mayores, por lo tanto hay que crear flaps mucho más grandes, resecciones o cortes mucho más amplios que los pacientes miopes, en donde la zona óptica puede ser máximo 8,5 milímetros, en donde los cortes o las resecciones de esos flaps son más pequeñas. Entonces, también el diámetro del flap está contemplado dentro de la génesis de ojo seco en el posoperatorio de la SIC. Y aquí también viene otra discusión, y es que podemos crear el flap de la SIC con femtosegundo o con microquerátomo. Entonces dense cuenta cómo un flap de femtosegundo, el verde, que está delineado de esta manera, nos muestra un flap que se puede programar de forma más superficial. La máquina ejecuta la profundidad que nosotros queramos. Además es de características planares y pues obviamente es mucho más personalizado. En rojo, en el contorno que está aquí, ustedes pueden ver un flap creado con microquerátomo, en donde en primer lugar llama la atención la forma meniscada. Estos flaps son mucho más delgados en el centro que en la periferia, entonces el corte en la periferia va a ser más profundo. Vamos a seleccionar mayor cantidad de nervios en esta zona y obviamente vamos a tener un ojo seco de mayores proporciones en los pacientes con flaps creados mecánicamente por microquerátomo. En esta diapositiva queremos mostrar la relación que existe entre el plano quirúrgico de la SIC versus las estructuras anatómicas de la córnea. Entonces podemos ver aquí las diferentes estructuras de la córnea, desde el epitelio hasta el endotelio con sus respectivos grosores, y en esta zona se crea el flap de la SIC. Ese flap puede tener una profundidad de 180 micras, de 160 micras o de 90 micras, teniendo en cuenta también que aquí está la ablación del láser. Esta ablación del láser, esto secciona nervios y la ablación del láser quema algunas estructuras nerviosas, que son las que vamos a explicar más adelante como generadoras de ojo seco. Entonces, si yo hago una cirugía de superficie, en primer lugar, obvio, el plano de sección, este plano de debilitamiento que biomecánicamente es importante, y en la siguiente diapositiva vamos a explicar por qué, pero estoy colocando esta ablación en la parte más superficial, comprometiendo únicamente terminales nerviosas finales que eventualmente terminan recuperándose y generando una menor cantidad de ojo seco. Hay un ojo seco transitorio, pero este termina recuperándose. Esta diapositiva de Thomas Marshall nos muestra cómo, dependiendo de la profundidad del flap, yo puedo tener diferente porcentaje de debilitamiento del domo corneano, y esto puede afectar la resistencia a la biomecánica de la córnea. Entonces, si yo hago un flap a 180 micras de profundidad, voy a tener un debilitamiento aproximado del 33%. Si tengo un flap de 160 micras, voy a tener un debilitamiento del 29%. Un flap de 140 micras me va a dar un 25% de debilitamiento. Y miren cómo un flap ultra delgado de 80 micras nos va a dar aproximadamente un 14% de debilitamiento. Entonces, pues simplemente hay que deducir que si yo coloco mi plano de ablación aquí debajo del epitelio en una cirugía de superficie como una PRK o un LASIK, pues mi debilitamiento biomecánico va a ser menor al 14%. En esta diapositiva se trata de explicar todos los factores que contribuyen en el LASIK para la génesis del ojo seco. Entonces, tenemos
diferentes eventos que ocurren en una cirugía refractiva tipo LASIK. Tenemos en primer lugar una disrupción de los nervios en el estroma de la córnea. Puede haber un daño de las células caliciformes, aun cuando esto es transitorio, por el anillo de succión, y obviamente hay una alteración en la forma de la córnea debido al tallado del láser. Entonces, esto como parte inicial de la génesis del ojo seco, que más adelante se va a encontrar con otros factores, nos va a permitir que haya un incremento de la evaporación de la película lagrimal, porque se disminuye la tasa de parpadeo por esta falta de sensibilidad, pero a su vez esta falta de parpadeo nos va a producir una alteración en la secreción de las glándulas de meibomio. Hay una disminución de la secreción de la película lagrimal, también en virtud de la hipoestesia, y hay una inestabilidad del BUT por la alteración en el epitelio, en las células caliciformes y por la forma de la córnea. Entonces todo esto conlleva a que en algún momento el paciente pueda exhibir síntomas de ojo seco con todo lo que esto conlleva. Este artículo, muy interesante, nos muestra cómo el ojo seco en los estudios iniciales que se hizo en la FDA en los Estados Unidos nunca contempló el ojo seco como un efecto adverso, simplemente lo contemplaron como un efecto secundario. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque en estos estudios nunca se estudió los pacientes más allá de los 6 meses. En esta imagen se compara el mapa de nervios subbasales de dos pacientes. El paciente A no ha sido operado, este es el ojo derecho del paciente A que no ha sido operado, y el paciente B operado de LASIK 7 años antes, y lo que podemos ver entonces aquí es una riqueza de ese plejo nervioso subbasal en toda esta composición fotográfica, absolutamente en 360 grados, tanto en la parte nasal, la parte superior, la parte temporal y la parte inferior. Muy diferente a lo que se observa en el paciente B, que fue operado de cirugía refractiva tipo LASIK hace 7 años, como ya dijimos, en donde se ve que estas terminales nerviosas son filiformes, no son suficientes en densidad como la podemos ver en la imagen A, y la única área que se observa donde hay algunos nervios es la parte superior donde se encuentra la charnela, o sea, esa pequeña zona donde no hubo sección del tejido es la única zona donde se conserva la densidad de los nervios. Esta es una paciente que fue operada 7 años antes de cirugía refractiva tipo LASIK por un astigmatismo miópico. Consulta, fue operada en otra institución, consulta en mi consulta por molestias tipo ojo seco de cierta intensidad, en la cual ha sido evaluada en múltiples ocasiones sin lograr una mejoría de su cuadro de ojo seco. Ustedes pueden ver en esta fotografía de lámpara hendidura la hiperemia marcada que tiene la paciente en los dos ojos. Aquí vemos incluso sin necesidad de fluoresceína el área de la queratitis importante. Esta no está ocupando el eje visual, pero sí es un área de exposición bastante amplia. Aquí pueden ver el contorno del flap y también es importante decir que la cirugía estaba impecablemente realizada, los flaps estaban en su sitio y no había ningún hallazgo anormal excepto el ojo seco. Este es el ojo izquierdo, donde se ve una reacción inflamatoria mucho mayor. Ella siempre refería mayor sintomatología y mayor fluctuación visual en el ojo izquierdo, donde también hay un área de queratitis importante. Haciendo un examen de los párpados encontramos pues esta hiperemia palpebral marcada. Ustedes se pueden dar cuenta que además las glándulas de meibomio que se encuentran a este nivel están atróficas, son muy cortas para realmente la relación en la cual una glándula de meibomio en el párpado inferior debe ocupar. Y con la tinción con verde de lisamina se ve áreas de tinción también en la conjuntiva vulvar, en la parte inferior, pero es importante ver cómo en el párpado inferior hay unas zonas de telangiectasia bastante marcadas, hay un ensanchamiento de la línea de Marx
y los orificios de salida de las glándulas de meiomio están tapados, son quísticos. Entonces esta paciente muy probablemente en el momento de la cirugía tenía una historia de una disfunción de glándulas de meiomio asociada. Este es el video de la imagen en lámpara de hendidura de los hallazgos con fluoresceína. Ahí se puede ver en primer lugar cómo el área de queratitis compromete el tercio inferior de la córnea sin llegar al eje visual, pero también podemos ver un menisco lagrimal exangüe. Enfrente. Mira acá. En la siguiente diapositiva, el ojo izquierdo, se observa cómo el área de compromiso, el área de queratitis es mucho mayor. Esta sí compromete el eje visual. Y vamos a ver en el video también algunas características de la ruptura del menisco. La ruptura es bastante rápida, es un menisco lagrimal que no puede sostenerse en su sitio. La gravedad lo afecta y es por esta falta de volumen por exceso de evaporación. Y podemos ver también que el borde del párpado se encuentra bastante inflamado. Arriba. Enfrente. Muy bien. Esta es otra paciente, un posoperatorio 8 días después de la SEC, en el momento en el que se retiran los lentes de contacto. Y la idea es mirar cuáles son las características de la recuperación de este paciente. Podemos ver en esta imagen de lámpara de hendidura cómo hay una zona de queratitis por la recuperación del procedimiento quirúrgico, pero también podemos ver estas áreas de distribución helicoidal del epitelio que hacen referencia a un epitelio joven, a un epitelio no maduro que ha crecido en Y y en X, pero no ha madurado en Z, en altura. Hay que recordar que el epitelio maduro es el único que puede exhibir las microvellosidades que van en conjunto con la mucina, a generar el glicocáliz que va a sostener la lágrima, como decíamos en las diapositivas anteriores, en virtud de la disminución de la tensión superficial. Aquí está la imagen con fluoresceína y este es el video en lámpara de hendidura, 8 días posoperatorio, en el momento en el que se retira el lente de contacto. Llama la atención en aumento medio y en aumento alto que existe una zona de irregularidad conjugada con el área central en donde se hizo la ablación, además de la queratitis que es de esperar en este momento del posoperatorio. Cierra, abre, mira acá. Cierra, abre. Ahí se pueden dar cuenta cómo la película lagrimal se resquebraja rápidamente y cómo en la zona de la ablación se encuentra la irregularidad epitelial que veíamos en la diapositiva anterior por un epitelio no maduro. Ahí quieta, mírame acá. Muy quietica, mirando acá. En el ojo izquierdo, 8 días posoperatorio, también podemos ver el video donde se encuentran hallazgos similares, tanto en bajo como en alto aumento, una zona de una queratitis leve con una irregularidad epitelial que está conjugada con el eje visual. Y esto es lo que realmente explica la fluctuación de visión que experimentan los pacientes en posoperatorio de cirugía de superficie en el tiempo más o menos que puede corresponder a las 3 o 4 semanas iniciales después del posoperatorio. Ahí se ve la rugosidad de ese epitelio inmaduro que no sostiene la lágrima conjugado con el eje visual.
Muy bien, estas son las imágenes 28 días después de la SEC. El paciente ha sido tratado con lubricantes oculares y con esteroides tópicos. Y podemos ver entonces eh, en este video de lámpara de Parpadea hendidura menos. Abre. cómo ha habido una recuperación y una maduración completa de ese epitelio que es capaz de sostener la lágrima. Ese es el momento en el cual el paciente ya experimenta Abre. mayor Grande. tranquilidad Sin porque parpadear. pues ya recupera la visión, la estabilidad de la visión. Muy quieta. Y el ojo izquierdo, también la imagen en lámpara de hendidura, donde vemos una recuperación Parpadea. Abre. bastante satisfactoria Acá. de la zona quirúrgica, sin queratitis, con visión estable y pues obviamente un paciente que está Parpadea. mucho Abre. más tranquilo que en los primeros días de la recuperación. Es bien importante explicarle muy bien el paso a paso de la recuperación a los pacientes para que estén tranquilos en el posoperatorio. Bueno, este estudio es muy interesante, es de los primeros que se encuentran tal vez en las referencias bibliográficas, en donde se analiza la calidad de la visión en tres grupos de pacientes. Un grupo de paciente normal, que es la gráfica que estamos viendo, ya la vamos a explicar. Otro grupo de pacientes con ojo seco leve y un grupo de pacientes operados de cirugía refractiva lamelar tipo LASIK. Utilizaron un aberrómetro. El aberrómetro mide individual y colectivamente todas las distorsiones que nos van a reflejar indirectamente la calidad visual de los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Se midió aberrometría inmediatamente después de parpadear. Se midió aberrometría en la mitad del tiempo de ruptura de la película lagrimal, del VUT, en el momento en el que se rompe la película lagrimal y después de aplicar solución salina normal para recuperar ese resecamiento de la ruptura. Y se midieron todas las aberraciones individualmente, aberración esférica, coma, trifoil, la sumatoria de las aberraciones de tercer orden, cuarto orden, quinto y sexto orden. Y obviamente todas las aberraciones. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en el momento crítico de ruptura, bueno, en un momento después de parpadear, el RMS, que está aquí graficado y que debe ser inferior a 0,3 de micra, es bastante bajo. Esto nos habla de una muy buena calidad visual. En el momento en el que se rompe la película lagrimal, el RMS se incrementa, pero llega casi a 0,3 de micra. Y en el momento en el que se aplica la solución salina normal, vuelve casi nuevamente a su nivel basal para ser normal y para tener una buena calidad visual. Este es el grupo de ojo seco leve, en donde podemos ver cómo todas las aberraciones están ligeramente aumentadas y podemos ver aquí cómo las aberraciones de alto orden ya se encuentran en un nivel superior al 0,3 y obviamente después de que se rompe la película lagrimal se empieza a comprometer la calidad visual de estos pacientes. En el grupo de pacientes en posoperatorio de la SIC llama la atención que todas las aberraciones se encuentran aumentadas. Ustedes pueden darse cuenta aquí, una a una, todas son mayores a 0,3, incluso la sumatoria de las aberraciones llega casi a 0,5. Y esto pues se da en virtud de dos efectos. En primer lugar, en virtud del cambio de la forma de la córnea, pero también contribuye aquí el ojo seco que ya lo habíamos explicado en las diapositivas anteriores. Del 2001, Larry Tibos y Raymond Applegate publican este libro en donde empiezan a destacar la importancia de la película lagrimal en la percepción de la calidad visual. Este es un paciente normal. Esta es la imagen de retroiluminación y la imagen de aberrometría de este paciente que es normal, no tiene ninguna patología, no tiene ojo seco y lo que hicieron fue simplemente decirle al paciente que no parpadee. Le colocaron una gota de anestésico y midieron la imagen de retroiluminación en el tiempo cero a los 5 segundos, a los 16 segundos, 50 segundos y 87 segundos. Y aquí podemos ver este gran resquebrajamiento de la película lagrimal. Y también se le hizo aberrometría. Entonces este es después de parpadear. La imagen del sensor de Harman-Schach se ve muy bien.
el mapa de fase del aberrómetro, digamos que con algunas características que se podían considerar normales, pero dense cuenta aquí, en el momento en el que se rompe la película lagrimal, se distorsiona los receptores o los sensores del aberrómetro, y esto nos va a marcar un mapa aberrométrico que realmente no existe y es generado por el artificio de la ruptura de la película lagrimal. De Guéon-Young, un artículo posterior, nos muestra cómo nuestros elementos diagnósticos basados en reflexión, como los topógrafos, o elementos diagnósticos como los aberrómetros, también se pueden afectar en su lectura simplemente por un ojo seco. Aquí ustedes pueden ver las mirillas de los discos de plácido de un topógrafo de reflexión y cómo esto altera la forma de la imagen que va a percibir el topógrafo y eventualmente darnos un diagnóstico que no es correcto o presumir una patología que de pronto no existe y es simplemente ojo seco. El aberrómetro también se distorsiona en los puntos donde se resquebraja la película lagrimal y el mapa aberrométrico pues también nos va a dar una alteración que no existe. Es importante destacar aquí que la mayoría de elementos diagnósticos como los biómetros que nos permiten calcular el poder del lente intraocular funcionan bajo el principio de reflexión, o sea, también están sometidos a la posibilidad de que el ojo seco genere un error en su lectura. De este mismo artículo, Young nos muestra cómo tanto el RMS a la izquierda como la MTF a la derecha se ven alteradas cuando se comparan en pacientes normales. Dense cuenta cómo estos pacientes normales tienen un RMS que en el tiempo es estable, nunca sube más allá de 0,5, incluso en el segundo 12, pero los pacientes con ojo seco, en la medida en la que pasa el tiempo, más o menos en el segundo 10, han tenido un incremento muy importante del RMS, lo cual quiere decir que la calidad visual de estos pacientes ha disminuido importantemente en el lapso de segundos. Y la MTF se ve como decae verticalmente en los pacientes con ojo seco, la línea azul, pero se mantiene relativamente constante en los pacientes normales, incluso en el segundo 12. La MTF habla de la cantidad de imagen que se transmite del objeto que estamos observando hacia el área sensorial del ojo, pasando por un sistema óptico aberrado como es la córnea, el cristalino y obviamente la superficie ocular. Este ejemplo nos muestra en las mirillas de un topógrafo de reflexión el efecto que puede tener el ojo seco después de la SIC. Y vemos aquí en el video cómo se ve un resquebrajamiento de las mirillas, hay una pérdida del paralelismo de los discos de plácido, hay una indentación de algunos de esos discos y obviamente esto se va a ver relacionado con una alteración en la calidad visual y con una inconformidad en el resultado del paciente y molestias subjetivas. A este paciente se le hizo un tratamiento durante 3 semanas y podemos ver aquí en el siguiente video, también captado a través de las miras del topógrafo de reflexión, como las miras son ya estables, como no hay ruptura de la película lagrimal y un paciente pues que está ya satisfecho con su resultado visual. Este es un mapa de frente de onda en tiempo real. Es un paciente al cual se le colocó una gota de anestesia y se le tomó una aberrometría continua. Se le dijo que no parpadeara durante aproximadamente 28 segundos y ustedes pueden darse cuenta cómo de un mapa de frente de onda planar, que es el ideal verde, empieza a haber una distorsión de ese frente de onda a expensas de la periferia. Y nos podemos dar cuenta cómo en la medida en la que pasa el tiempo, el frente de onda se va distorsionando y se va perdiendo inicialmente la calidad de la visión y después la cantidad de la visión. Esto es un paciente sano que no parpadeó durante 28 segundos. Entonces, tratemos de imaginarnos un paciente con ojo seco en el cual segundo a segundo está teniendo el paciente esta dificultad visual, esta molestia. No nos olvidemos entonces también de la cirugía de catarata. Este es el caso de una paciente sexo femenino, es madre de oftalmólogo, es la madre de un colega, quien fue operada de cirugía de catarata con lente intraocular multifocal. La cirugía
impecablemente realizada. Aquí podemos ver el defecto refractivo que le quedó, que es digamos que casi cero, y es el ideal para un lente de este tipo de tecnología óptica, pero la paciente está inconforme con sus resultados porque manifiesta una fluctuación de la visión que le impide hacer sus actividades cotidianas, especialmente conducir. Entonces, ella no se queja de halos. Lo interesante es que ella no se queja de halos, sino que se queja de fluctuación de la visión entre el día y la noche. Este es el ojo derecho, donde podemos ver que hay un porcentaje ligeramente elevado de las aberraciones totales en el ojo derecho, y haciendo el análisis del ojo izquierdo lo correspondiente. El mapa del centro, que es el mapa de topografía axial, también se ve alterado en los dos ojos y esa alteración fluctúa en el tiempo. Y obviamente en los marcadores de calidad visual vemos cómo la calidad visual puede cambiar en diferentes tomas. Esto es con tratamiento, lubricante. Lo que la paciente tenía era un ojo seco evaporativo que producía una fluctuación importante de la visión. Hay que recordar que estos pacientes con lentes de alta tecnología son especialmente sensibles al desecamiento de la superficie ocular, y esto puede producirles cambios importantes en la cantidad y en la calidad de la visión. Aquí podemos ver el ojo izquierdo, tiene una refracción muy cercana a cero, y dense cuenta cómo aquí ha cambiado el porcentaje de aberraciones, y es simplemente debido a la presencia de un ojo seco evaporativo. Esta es los gráficos de calidad visual. Podemos ver la MTF cómo cambia de sin tratamiento a con tratamiento, ojo derecho, y el ojo izquierdo guardadas las mismas proporciones. Entonces, en conclusión, es importante que indaguemos mucho más acerca de los síntomas visuales del paciente con ojo seco. En esta parte yo siempre recomiendo la utilización conveniente de un cuestionario validado. Puede ser el OSDI o puede ser el DEQ5, que nos permite averiguar de forma bastante precisa, incluso antes de la consulta, la posibilidad de que nos estemos enfrentando a un paciente con un posible ojo seco. Si el paciente va a cirugía, tomar las medidas correspondientes para evitar este resecamiento. Utilicemos los medios diagnósticos que tengamos a la mano. Si tenemos aberrometría, ustedes se pueden dar cuenta que es bastante útil. Si es un topógrafo de reflexión, también sirve, y esto nos ayuda a hacer el seguimiento después del tratamiento. Y una terapia orientada junto con el control de otros factores nos puede ayudar a acercar al éxito en el tratamiento de estos pacientes para que estén contentos con su resultado postoperatorio. En realidad, ¿cuánto contribuimos nosotros a generar este problema de ojo seco iatrogénico? Yo creo que esa es la pregunta final que tenemos que contemplar. Gracias.